Bueno, continuamos entonces con la clase número uno que nos habíamos propuesto organizar en función de definir y caracterizar la noción general de signo, aplicarla y revisarla cómo funciona con las imágenes y hablar algo sobre el carácter metasemiótico o de los signos, conociendo a los signos que en algún momento los signos pueden adquirir. Nos habíamos referido al concepto general de signo, habíamos dicho que era complejo, habíamos dicho de que los signos no son cosas, sino que son relaciones entre cosas, y que por lo tanto cualquier cosa, y esta era la definición que habíamos dado según Peirce, cualquier cosa que está en lugar de otra y la representa para alguien, es un signo. Habíamos dicho de que no son necesariamente ni naturales ni artificiales. Habíamos dicho de que no quedan agotados, aunque el signo más paradigmático de la humanidad sea el signo lingüístico, no quedan agotados en el lenguaje porque también habría signos no lingüísticos. Habíamos comentado algunos, ¿no? Los objetos con valor de uso, las obras de arte, los síntomas y los signos de la sintomatología médica, en fin. En esta parte de la clase nos vamos a referir al modelo más influyente en los estudios semiológicos generales de signo, que es, como ya lo hemos visto y ya hemos mencionado por qué es tan influyente, la palabra. Hemos dicho de que la palabra ha sido tomada como objeto de estudio antes que los demás signos, fundamentalmente en el contexto europeo, y hemos dicho de que algunas de las razones por las cuales sucede eso es porque es más fácil advertir que las palabras son signos y es más fácil comenzar a estudiar las palabras. Es fácil advertir que las palabras son signos, habíamos dicho, porque a diferencia de otros signos, las palabras están hechas, están proferidas para significar, o por lo menos primariamente para significar. No sirven para hacer otras cosas, ¿no? Mientras que un sacacorchos, una silla, existe para sacar corchos, para sentarse, pero además significan. O sea, no son en puridad signos. Entonces es más fácil darse cuenta de que aquellas cosas que existen para significar, los libros, los carteles, las letras, inclusive yo diría los colores, son signos, ¿no? Las obras de arte entrarían dentro de ese tipo de signos porque son artefactos cuyos efectos, porque se busca efectos, ¿no? Si las obras de arte se hacen, si pensamos para qué se hacen las obras de arte, bueno, fundamentalmente los sujetos que son artistas hacen las obras de arte para hacerse un nombre como artistas, para hacer carrera como artistas, pero todo eso en las obras de arte está mediado en alguna medida por la significación. Entonces, que las palabras son signos es algo bien evidente. Luego habíamos dicho que las palabras también se pueden comenzar a estudiar como el caso más ejemplar de signo, porque están articuladas. Vale decir, podemos desarmarlas, podemos cambiar partes y ver cómo funciona. Bueno, sin lugar a dudas, esto voy a insistir en esto, el lenguaje es tal vez el sistema de significación más importante que maneja la humanidad, porque hemos dicho que inclusive es constitutivo desde el punto de vista evolutivo. No obstante, hemos de reconocer que para el estudio de los demás signos, en alguna medida que el estudio pionero de la semiología haya sido la lingüística o la ciencia del lenguaje, ha sido un verdadero problema, o como Eco por allí menciona, ha inaugurado un malentendido lingüístico que duró casi 70 años. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, estudiando primero las palabras, después, a la hora de estudiar los demás signos, utilizamos las mismas herramientas teóricas. Y esas herramientas teóricas no siempre son aptas para el estudio de los demás signos. Y además,
existe una tendencia, creer que todos los demás signos deben funcionar como las palabras y que si no funcionan como las palabras no son signos. Bien. No obstante, vamos a comenzar a estudiar este modelo propiciado por la lingüística general, que es una disciplina que, como bien decía, sirve como ciencia piloto del estudio de los demás signos, y que es una disciplina que la inaugura Ferdinand de Saussure en la Universidad de Genève en unos cursos que dicta más o menos alrededor de 1910. Todo ese conocimiento, todo ese avance en la configuración de una ciencia del lenguaje se va a expresar en el primer libro de Lingüística General, el curso de Lingüística General, publicado hacia 1916. Allí aparece un modelo de signo, que es el que primero vamos a revisar. Aparece un modelo de signo que es el que llamamos palabra. Entonces, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con cómo Saussure piensa el funcionamiento de la palabra y cómo, en alguna medida, tratando de evitar toda metáfora, podemos utilizar esos conceptos para empezar a entender signos que no sean palabras. Bien, lo que están viendo ahora es una placa donde aparecen 4 modelos históricos del signo. Ahí están numerados del 1 al 4. Cada uno de ellos corresponde a uno de los autores más importantes de la historia de los estudios primero semiológicos y luego semióticos generales. El número 1 es el modelo que se propuso dentro de la lingüística, que es el que propone Ferdinand de Saussure, que se publica en 1916, y que, insisto, si bien es un modelo concebido para la palabra, ha sido aplicado para los signos en general. Aunque esa aplicación haya sido un poco tosca, un poco aburrida, un poco obscena, un poco abusiva. En el número 2 tenemos un segundo modelo producido dentro del contexto de los estudios del lenguaje, que es el modelo que se suele llamar función semiótica, propuesto por un lingüista danés que mencionamos en la primera parte de la clase, Lois Hjelmslev, que trabaja básicamente sobre la idea de signo de Saussure, pero lleva a cabo una tarea que en los primeros tiempos de la lingüística se consideraba fundamental. Esa tarea es el proceso de formalización de la ciencia, el proceso de abstracción de la ciencia, porque la primera lingüística de Saussure tenía mucho, tal vez demasiado, de psicología. Saussure creía que, ahora lo vamos a ver, que los signos lingüísticos estaban en la psiquis. Entonces, los lingüistas posteriores trataron de quitar esos estudios lingüísticos, formalizándolos de la esfera de lo psicológico, ¿no? De hecho, digámoslo a rajatabla ahora, que lo semiótico no tiene nada que ver con lo psicológico. Aunque la primera lingüística sí lo creía, aunque Saussure sí lo creía. Hjelmslev inaugura un nuevo modelo de signo que también es lingüístico, pero que está concebido con un nivel de abstracción tal que sirve para aplicar ya a los demás signos. Estamos hablando de mediados del siglo XX. En 1943 se publica el libro de Hjelmslev que se llama Prolegómenos a una teoría del lenguaje. Posteriormente, allí tenemos lo que llamaríamos un signo semiológico general, que es el primer intento que lleva a cabo un autor que ya hemos mencionado en la parte anterior de la clase, que es Roland Barthes, que lleva a cabo Barthes
tratando de aplicar las herramientas teóricas heredadas de la lingüística en el contexto general de los demás signos, ¿no? Entonces va a partir de los años 50 aproximadamente, donde intenta aplicar los conceptos de la lingüística a textos literarios, que si bien son lingüísticos son unidades mayores, o sea que ya despegan del lenguaje, que intenta aplicarlos a la carrocería de un automóvil. Concretamente lee hacia 1955 una carrocería de un automóvil de ese momento, el Citroën DS, diseñado por Flaminio Bertoni, y hacia lo largo de los años 60, en el Instituto de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, va a desarrollar un programa de investigación donde va a aplicar y por lo tanto va a ajustar, va a corregir las nociones que provienen de la lingüística para aplicarlas a una semiótica general, a una semiología general se llamaba en esa época, que estudia las imágenes, estudia las obras de arte, estudia el verosímil literario, estudia la moda, estudia los mapas, estudia los muebles, la gastronomía, etcétera, etcétera. Bien, fíjense que estos tres primeros modelos de signo constan de dos partes. Por eso allí hemos puesto la indicación de son diádicos. Están formados por dos componentes que son estos que mencionábamos. Una cosa que está en lugar de otra. Un significante para Saussure o expresión para Hjelmslev que está en lugar de un significado o contenido. Bien, dejamos hacia el final un cuarto modelo de signo, que es aquel que hemos rotulado como semiosis, que tiene que ver con el impacto de los estudios de Peirce en la semiología general. Porque habíamos dicho de que la definición de Peirce es de finales del siglo XIX. Peirce piensa su semiótica alrededor de 1870, 1880 y hasta el final de su vida. Peirce, si mal no recuerdo, muere como en 1917 o por allí. Pero su pensamiento no va a impactar inmediatamente en un nivel global, porque sus escritos no son publicados muy tempranamente, su vida académica no fue demasiado amable, él no fue una persona muy querida y por lo tanto sus escritos, muchos, extensos, mal acomodados, comenzaron a publicarse recién en 1931. Y el impacto de esos escritos, que se empezaron a publicar en el 31, pero terminaron de publicarse en el 50 y tanto, y a la vez eran tan complejos, tan largos, sobre temas tan diversos que van de la epistemología, la historia de la ciencia, la lógica, la semiótica, etcétera, etcétera, que, bueno, echaron 20 o 30 años más para estudiarlo. El impacto de la semiótica de Peirce en la semiología general recién se hace sentir más o menos en los años 70. Entonces este modelo, que si se fijan en el grafo es un modelo triádico, no ya de dos partes, sino de tres, se lo debemos a Peirce y es lo que al cual vamos a referir en los próximos encuentros. En este encuentro vamos a darle forma al concepto que proviene de la lingüística, lo que llamamos el signo. En el próximo encuentro vamos a estudiar el cuarto modelo, el modelo triádico de Peirce, que se ha dado en llamar, más que signo, texto. Y en una cuarta clase vamos a tratar al signo
con una tercera consideración, cuando ya se lo denomina discurso. Entonces, aproximadamente estamos haciendo esto. Vamos a hacer una primera clase sobre el signo pura y dura, que es lo que estamos haciendo. Vamos a hacer una clase 2 y una 3, cuyo objeto va a ser más bien el texto. Y vamos a hacer una clase 4, cuyo objeto va a ser el discurso, ¿no? 3 términos: signo, texto, discurso. Se refieren a lo mismo. En términos generales y toscos, estamos hablando del signo. Estamos hablando del signo. Pero son 3 diversas maneras de considerarlo. La primera manera, llamarle signo, es una manera en cierta medida ingenua contra la cual el propio Saussure y luego Hjelmslev lucharon. Cuando decimos texto, es una manera de verlo ya influida por la doctrina de Peirce. Y por lo tanto, con una conciencia más aguda del tipo de funcionamiento que podrían tener los signos no lingüísticos, porque recuerden de que Peirce nunca se interesó específicamente por el lenguaje. Y en la clase número 4 vamos a referirnos al signo, pero ya considerado como discurso. ¿Qué quiere decir considerar el signo como discurso? Pensarlo como un signo ya empleado, ya concebido para un contexto dado, diríamos entre comillas, ya usado, porque un signo ya empleado, ya situado espacialmente en un contexto determinado particular, permite estudiar primero cuáles fueron las estrategias con las cuales se concibió ese signo. Y segundo, ¿qué efectos produjo ese signo en los sujetos? Entonces, signo en los años 60, texto en los años 80, discurso en la actualidad, son 3 maneras de denominar al signo que las vamos a ir estudiando sucesivamente. Bueno, entremos de lleno al primer modelo, que es el que proporciona la lingüística. En esta placa ustedes van a ver una serie de pares dicotómicos, de pares conceptuales dicotómicos, que son las herramientas básicas de la lingüística de Saussure. Cuando yo digo pares dicotómicos me estoy refiriendo, y no quiero extenderme en esto, no es un tema que me interese en este momento, me refiero, estoy indicando, estoy sugiriendo el corte estructuralista de la lingüística de Saussure. Como saben ustedes, seguramente Saussure en la lingüística, junto con Claude Lévi-Strauss en la antropología, son los representantes más importantes de esta tendencia, o más bien de este estilo intelectual francés, que es el estructuralismo. Una de las características del estructuralismo, por no meternos demasiado profundo en su base epistemológica, es operar con pares de conceptos dicotómicos para resolver las contradicciones más complejas del estudio o del objeto de estudio que vayan a indagar, sobre el cual vayan a indagar. Por ejemplo, en el caso del lenguaje, un objeto absolutamente complejo. ¿Cómo aborda Saussure este objeto complejo? Con una serie de conceptos dicotómicos que vamos a ver uno a uno, ¿no? Allí tenemos, ¿no?, el par lengua-habla, el par significante-significado y el par sintagma-paradigma, o relaciones sintagmáticas y relaciones sistemáticas. Abajo van a ver un rótulo donde aparece
un término no dicotómico. Probablemente el concepto más importante de la lingüística de Saussure y el que va a dar pie a ampliar la perspectiva lingüística hacia una semiología general que incluya otros signos que se diferencian del lenguaje no únicamente por circular a veces por otros canales sensoriales, olfativo, visual, gustativo, etcétera, etcétera, sino fundamentalmente por no tener, por regla general, el nivel de institucionalización y prescriptividad que tiene el lenguaje. El nivel de institucionalización y prescriptividad que tiene el lenguaje. Quiere decir que el lenguaje tiene un código que nos obliga más y que está más definido que el resto de las codificaciones de los demás sistemas semióticos. Bueno, precisamente de esto estamos hablando. Al momento, y vamos al primer par dicotómico, que son los conceptos de lengua y habla, al momento de abordar el problema del lenguaje, de tener la voluntad de construir una ciencia sobre el lenguaje, hizo falta de que Saussure definiera cuál es su objeto de estudio. ¿Es el lenguaje como lo hablamos todos? ¿Es el lenguaje como lo habla cada uno? ¿Es el lenguaje pensado? ¿Es el lenguaje dicho? Es un asunto psicológico porque uno a las palabras las piensa. Es un asunto fonológico o fisiológico porque a las palabras las escucha y a las palabras las dice. Es un asunto físico porque el sonido es un fenómeno acústico que viaja por un medio elástico que es la atmósfera. En fin, tenía que cortar por lo sano. Y entonces decidió utilizar este par de conceptos dicotómicos. Y dijo, el lenguaje se compone básicamente, y esto es muy importante a la hora de pensar los sistemas semiológicos no lingüísticos, no lo estamos diciendo ociosamente. A la hora de estudiar el lenguaje, pensó Saussure, el lenguaje debe analizarse en sus dos componentes fundamentales. Por un lado, el lenguaje está hecho de lengua y por otro lado está hecho de habla. ¿Qué es la lengua? Pues bien, lo que otrora en otro momento lo hubiéramos mencionado con una palabra que hoy es prácticamente innombrable, el código. O sea, la lengua es básicamente un conjunto de unidades y un conjunto de prescripciones para utilizar esas unidades significando determinados contenidos. ¿Qué es la lengua? Un conjunto de instrucciones. Por un lado, como digo, las unidades. Por ejemplo, la lengua castellana tiene frases hechas, tiene palabras, tiene ciertas unidades que son un poco menores que las palabras, tiene sílabas o fonemas, golpes de voz, tiene letras, formas de poner la boca. Un conjunto de unidades que combinadas sirven para hablar. Combinadas y emitidas fisiológica y físicamente inician una conversación. Entonces, por un lado tenemos esa lengua, pero por otro lado tenemos lo que cada uno de los usuarios de esa lengua, les llamamos hablantes, habla. ¿Qué es lo que hace el hablante con la lengua? Va seleccionando algunas unidades y las va diciendo. Las va diciendo en una cadena hablada. El hablante tiene una sola boca y va emitiendo un golpe de voz y luego otro sucesivamente, y así va encadenando
unidades. Entonces la lengua tiene, el lenguaje tiene estos dos aspectos. Por un lado, un aspecto general, un sistema de unidades y un sistema de reglas que todos los hablantes de una lengua utilizamos, que a todos los hablantes de una lengua nos obliga. Y por otro lado tiene un aspecto particular, que es el uso que cada uno de los hablantes hace de esas unidades, seleccionándolas, y de esas reglas, combinándolas. Por supuesto, la relación entre lengua y habla en el lenguaje, es decir, para las palabras, tiene una cierta dinámica que se pretendió alguna vez podría ser la misma para todos los demás signos, pretensión fallada. Porque básicamente, ¿qué características tienen en el lenguaje? Estas dos realidades. Por un lado, dijimos que la lengua es general, es prescriptiva, nos proporciona unidades para que combinemos, nuestra libertad queda limitada a una combinatoria. El hablante es creativo, pero es creativo para combinar. Es decir, no crea desde cero. Este tipo de características de este sistema semiótico es lo que suele llamarse, después vamos a hablar de esto, un sistema semiótico por ratio facilis. Es decir, tiene unidades, tiene reglas para usar esas unidades y la libertad del usuario, en este caso del hablante, es combinatoria. Pero una cosa que es importante decir, este sistema al que llamamos lengua, este sistema de unidades y de reglas para usar esas unidades, es inaccesible, es inmodificable desde el usuario particular. El usuario particular puede hacer esto, usar las unidades, usar el sistema de reglas, pero no puede intervenir, no puede crear unidades, no puede modificar las reglas. Si la lengua es inaccesible por parte del usuario. El ejemplo típico, la manifestación típica de esta limitación es el fracaso, no sé si ustedes recordarán, de aquella lengua artificial llamada Esperanto, que se formuló hace no mucho tiempo con una finalidad ecuménica, con una finalidad política, diríamos, de hermandad de la humanidad, etcétera, etcétera, haciendo una lengua artificial, extrayendo ciertos elementos de distintas lenguas. Fracaso. ¿Por qué? Porque las lenguas, que se llaman, no es en vano que se llaman lenguas naturales, las lenguas naturales no dependen de la voluntad de los sujetos. De ninguno de los sujetos, ni de los presentadores de televisión, ni de los escritores, ni de los académicos de la lengua, no importa la importancia que tenga el usuario, la lengua está resguardada del uso particular. Puede ser usada por alguien cuando la aprende de niño, cuando la usa a lo largo de la vida, pero ese sujeto cuando muere deja la lengua tal como está, o las modificaciones que se han producido en la lengua durante ese tiempo de vida del sujeto no se deben a él con nombre y apellido, sino que son anómicas. Lo otro es el habla. Con el habla cada sujeto hace lo que quiere. Si está apurado, habla rápido. Si tiene tiempo, habla lentamente. Selecciona a su gusto las unidades. Habla con el acento de su región natal, etcétera, etcétera. Entonces tenemos, por un lado,
los elementos, las unidades y las reglas con las cuales se construyen los signos. Y por otro lado tenemos los signos que se construyen con esas reglas. La lengua, el sistema, y el habla, el uso. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque todos los sistemas semióticos tienen un equivalente de la lengua, aunque no sea lengua, y un equivalente del habla, aunque no sea habla. Si nosotros pensáramos, por ejemplo, ahora aventuremos una idea muy loca, si existiera, que existe, un sistema de significación que sea, por ejemplo, el sistema de significación de las artes visuales. El sistema de significación de las artes visuales. Debe haber un equivalente de la lengua. Es decir, cuando uno va a producir una obra de arte visual, no piensa desde cero. Hay ciertas reglas. Oscuras, confusas, complejas, relacionadas de manera intrincada, por ahí inaprendibles, si no se trata de una gramática como la de la lengua castellana, que puede haber un libro, pero tiene sus reglas. De hecho, Bourdieu escribió un libro que se llama Las reglas del arte, que intenta describir, aunque no le da una forma acabada, cuál es ese sistema de significación. Cuando el artista tiene que hacer una obra de arte, hace algo comparativo a cuando el hablante tiene que proferir una palabra. Busca las unidades y las combina según las reglas. Y a la vez, las obras de arte constituyen un equivalente del habla. Podríamos decir el encadenamiento de las partes de la obra de arte no es lineal como el lenguaje. Bueno, porque tiene otra forma de combinarse en el espacio tridimensional o en 4 dimensiones, si es que la obra de arte tiene algún tipo de temporalidad. Pero lo que estoy tratando de decir es que todos los sistemas tienen algo parecido a la lengua y un equivalente al habla. Ha sido uno de los elementos de discusión, uno de los temas de discusión más importantes. ¿Cuánto se parecen los demás sistemas al lenguaje? Porque, por ejemplo, mientras que los hablantes no influyen en la lengua, si la importancia social, política, económica, la identidad del hablante sirve para que el hablante haga lo que quiera en el habla, pero no influye en la lengua, los sujetos particulares no influyen en la lengua lingüística, en otros sistemas aparentemente sí. En sistemas como el arte, en sistemas como la moda, en sistemas como el diseño, las grandes figuras influyen en los códigos. Las grandes figuras particularmente impactan en las reglas y en las posibilidades de cada una de estas esferas, ¿no? El arte, la moda, el diseño. Los cocineros importantes, en su propio nombre, modifican la historia de la gastronomía y con esto modifican el código o el equivalente de la lengua de la gastronomía. Bueno, ya vamos a volver sobre esto, pero lo que estoy tratando de mostrar es que mientras que el lenguaje, por ser muy institucionalizado, tiene una gramática, por lo menos en algunos puntos, bastante clara, en el caso de sistemas no lingüísticos, a veces esas lenguas no están tan definidas, esas lenguas no son tan prescriptivas, esas lenguas no están tan claramente al alcance de la conciencia del usuario de esos signos.
Bien, ese es el primer par dicotómico. Vayamos al segundo. Saussure se imagina el signo lingüístico como el que mostramos en esta placa. Ahí están los dos componentes del signo lingüístico. También, esto es una explicación dicotómica. ¿Qué es el signo lingüístico? Una entidad bifásica, dice, de dos caras, constituida por significante y significado. Ya vamos a explicar qué es eso. Pero aclaremos un poquito lo de signo lingüístico. Signo lingüístico es una unidad del lenguaje. Normalmente se suele decir un poco apresuradamente de que un signo lingüístico al cual cabe con propiedad llamarlo la palabra, un signo lingüístico es una palabra, que no es lo mismo. Porque cuando Saussure dice que el signo lingüístico es la palabra, no se está refiriendo a una palabra. Porque esto también es otra característica compleja de los signos. Los signos no tienen escala. Siempre es muy difícil establecer escalarmente la dimensión de un signo. Entonces, cuando Saussure dice la palabra, él se está refiriendo a un trozo del lenguaje. Se está refiriendo a un trozo del lenguaje. Puede ser una palabra, pero puede ser una frase, es decir, un grupo de palabras. Pero puede ser una frase con un verbo, es decir, una proposición, un juicio o una oración. Puede ser un conjunto de oraciones que argumentan en torno a una idea común, un párrafo. Si cuando dice la palabra no se está refiriendo a una palabra, ¿no? Si esto lo llevamos a los signos semiológicos generales, también diríamos, cuando uno habla del sistema de la moda, las unidades no tienen que ver con los calcetines, o los calcetines y el calzado, o toda la vestimenta del sujeto, o toda la vestimenta del grupo etario del sujeto, del grupo social, o del grupo vecinal del sujeto, o de la ciudad en la que vive el sujeto, o de toda la época donde vive el sujeto. Entonces lo que estamos diciendo, siempre es muy difícil hablar qué es un signo solo, aislado, y qué es un texto, cuya primera definición de texto es un conjunto organizado de signos. Entonces, cuando Saussure dice la palabra y nos muestra un diagrama parecido a una lenteja partida por la mitad, que es este que estamos viendo, ese modelo sirve para un trozo de lenguaje cualquiera. Para un trozo de lenguaje cualquiera. Bien, tiene estas características. Es una entidad bifásica, es lo primero que vamos a explicar. Su significante es lineal. La relación entre significante y significado es arbitraria y es articulado. Bueno, vamos a explicar estas cuatro características. Entonces dice, es una entidad bifásica en la que se correlacionan, ese es el término que utiliza, inclusive dice se correlacionan verticalmente. Fíjense que ahí en el diagrama que hace el propio Saussure, hago un paréntesis, todos los autores que vamos a estudiar, Saussure, Hemslow, Barthes, Peirce, para explicar el signo recurren a un diagrama. Esto es muy importante. Entonces, los diagramas que ellos han hecho, los dibujos que han hecho en las pizarras, que muchos de sus estudiantes los han pasado a cuadernos, y cuadernos con los cuales algunos de los estudiantes de Saussure escribieron su libro de lingüística
su curso de lingüística general, que no lo escribió él porque ya había muerto. Todos estos diagramas son de gran utilidad, ¿no? Y fíjense que cuando Saussure dice que el signo lingüístico es una entidad bifásica compuesta por significado y significante, dice que están correlacionados verticalmente. Inclusive dibuja dos flechas que los ponen en correlación vertical. Lo horizontal y lo vertical en estos diagramas suele ser importante. Una correlación bifásica entre significante y significado. ¿Qué es el significante? Bueno, para Saussure el significante es una imagen acústica. Porque él piensa que la configuración sonora de una palabra es el recuerdo mnemónico de esa palabra. El recuerdo almacenado en la psiquis de cómo suena esa palabra. Cuando Saussure piensa de qué están hechas las palabras del lenguaje, como se da cuenta de que no son materiales, porque uno lo primero que se le ocurriría decir a uno, bueno, las palabras de qué están hechas, están hechas de sonido. Pero la pregunta es, cuando alguien no la dice, ¿la palabra deja de existir? No. O sea que debe estar hecha de una cosa que precede al sonido. Hoy sabemos que es una configuración abstracta, pero Saussure pensaba que era un recuerdo. ¿De qué están hechas las palabras antes de ser dichas? Del recuerdo que los usuarios tienen en su psiquis de cómo suena una palabra. Pensemos en una palabra, sin decirla. Eso es lo que creía Saussure, que era el fundamento del significante de una palabra. Era un recuerdo que los hablantes tenemos guardadas en nuestra memoria a largo plazo. Inclusive agregó algo más, que también es bastante razonable. También pensó de que una manera de guardar las palabras en la psiquis, para usarlas cuando uno quiere, no es únicamente el recuerdo de cómo suenan, que nos permite reconocerlas, sino también es el recuerdo de cómo movemos la boca para decirla, cómo la fonamos, cómo fonamos una palabra. Tenemos, además de un recuerdo acústico, una imagen acústica de cómo suena cada palabra que podemos decir, de cada palabra que conocemos para decir, tenemos de esa misma palabra otro recuerdo muscular de cómo hacer para decirla. Fíjense, si bien Saussure evita caer en la creencia de que el significante es material, un sonido, todavía pensar que es un recuerdo auditivo y un recuerdo muscular, por ser los recuerdos un asunto psicológico, todavía es bastante material. Los lingüistas van a avanzar mucho más que eso. Y entonces en una lengua los significantes se correlacionan con un sentido, con un significado. ¿Cómo lo pensó Saussure el significado? Como un concepto. Entonces el signo lingüístico o la palabra relaciona un significante, que es una imagen acústica y muscular, con un concepto. ¿Qué es un concepto? Y bueno, es una explicación, a su vez lingüística, que el hablante tiene en su psiquis respecto del significado de lo que escucha o dice. También es una visión primitiva que después vamos a ver va cambiándose. Porque si bien Saussure, cuando chamullaba con sus alumnos, les insistía, pero les insistía hasta el hartazgo,
de que la lingüística es una ciencia que estudia el funcionamiento de las palabras en el seno de la vida social, nunca dijo nada de la vida social, porque decir que el significante de las palabras de una lengua es un asunto psicológico, un recuerdo acústico y un recuerdo muscular, y que el significado de las palabras es una explicación mental que tenemos para cada una de esas palabras, es hablar del individuo. No dijo nada del plexo social. Bien, sus seguidores lo van a hacer, así que no hay ningún problema con eso. Bueno, fíjense en esto, ¿no? La lengua sería algo así como una fuente, un código, un sistema que proporciona estas unidades bifásicas y que establece esta relación vertical entre cada significante y cada significado. Bueno, dejemos esto un poquito allí. Si las cosas funcionaran de este modo, Saussure habría estado muy preocupado porque le hubiera parecido un poco ingenuo. Él decía que se oponía a pensar una lengua como una mera nomenclatura, si lo que estaba tratando de concebir era una teoría del lenguaje que le quitara esa ingenuidad de creer, ¿no? Algo que nosotros aprendemos en la escuela primaria, ¿no? De que las distintas lenguas son códigos, que para cada idea tienen un sonido, es decir, que funcionan como una mera nomenclatura. Si lo que importaba era esta relación vertical entre significante y significado, y la lengua fuera una especie de diccionario que relacionara cada significante con un significado, la lengua sería meramente una nomenclatura, que es lo que quería desestimar el propio Saussure. Vamos a la tercera dicotomía, por lo menos la tercera dicotomía que nos interesa, que es la dicotomía que nos explica qué relaciones mantienen los signos lingüísticos entre sí. ¿Cuáles son las relaciones del signo lingüístico? Bueno, la primera que se nos ocurre es cómo se relacionan a lo largo del tiempo en el que se habla. Cada vez que alguien dice algo, cada vez que un hablante dice algo, emite un sonido, emite otro, y así sucesivamente los va engarzando. Entiéndase, los va combinando a lo largo de una línea temporal que viene del pasado hacia el futuro. Es un engarce unidimensional. El nombre que le da Saussure es un eje de la combinación. Las distintas unidades que el hablante va emitiendo de a bocadillos se van combinando en ese eje temporal que va del pasado al futuro, y que aquí en la placa que vemos lo tenemos representado horizontalmente. A la derecha el pasado, a la derecha, a la izquierda el pasado, a la derecha el futuro. Entonces, las palabras se van relacionando a medida que se van haciendo presentes. Tienen una relación presente. Esa relación, como les digo, se da en el eje de la combinación, se llama combinación. Y otro nombre que tiene este eje es el eje del sintagma, o las combinaciones sintagmáticas. Bien. Pero Saussure observa que también las palabras se relacionan entre sí, no únicamente cuando se dicen, sino que ya antes están relacionadas y opuestas en la mente.
que cuando uno elige una palabra para decir, en realidad antes en la mente la ha comparado con otras que eligió no decir. Vale decir que en la mente hay otro eje o un conjunto de ejes o un almacén compleja a la cual le llama eje por una cuestión de economía discursiva, que es el eje del sistema, que es un eje que ya no es el de la combinación de las palabras cuando se van diciendo, sino que es el eje de la selección antes de decirla. Entonces las palabras se conectan, se oponen entre sí, primero en la mente, que constituye un eje de selección. El nombre que le da Saussure a este eje de selección es el nombre de sistema. Sistema. Luego otros lingüistas van a hablar de paradigma. Pero de lo que estoy hablando es, como vemos en la placa, de que a medida que vamos hablando y a medida que se van combinando, voy a decirlo en términos de ejes X e Y, a medida que se van combinando horizontalmente en el tiempo las unidades que el hablante va engarzando sucesivamente, antes de decidir qué palabra va a combinar, esa palabra es escogida, el término es seleccionada de otro eje, el de la selección, el sistema o el paradigma. En este eje, las palabras, a diferencia del eje sintagmático, ya no se relacionan en presencia por haberse hecho presentes, sino que se relacionan en ausencia por estar pensadas. Esto que parece una cosa sino básica, al menos extremadamente propiedad del lenguaje, digamos, de la lengua, es uno de los conceptos, de los pares dicotómicos más útiles para pensar luego cómo se da esta relación en otros sistemas. Roland Barthes va a decir que esta es una de las dicotomías más útiles para pensar eso, y que este tal vez sea uno de los grandes descubrimientos de Saussure, que es más que del lenguaje, dice Roland Barthes. Dice, Saussure fue capaz de descubrir la manera en la cual funciona la mente humana. Fíjense que cuando por las mañanas nos vamos a vestir para salir, los signos que construimos, signos vestimentarios, siguen este mismo régimen de relaciones. Porque a los signos vestimentarios los combinamos en las relaciones sintagmáticas forrando el cuerpo. Uno diría, bueno, en el caso de los signos vestimentarios tienen un eje sintagmático o un eje de la combinación tal vez un poquito más complejo que el lenguaje, porque mientras que el lenguaje es horizontal, lineal, en el cuerpo humano tiene varios ejes, ¿no? Por ejemplo, nos vestimos de la cabeza a los pies, pero a la vez nos vestimos combinando no solamente el sombrero, la corbata, la camisa, el pantalón, los calcetines, a lo largo del cuerpo en vertical, sino que también combinamos prendas poniéndolas una encima de otra. La camiseta, la camisa, el chaleco, la chaqueta, la gabardina. Pero, ¿qué hacemos antes de vestirnos? Seleccionamos las prendas que nos vamos a poner. ¿De dónde? De un gran eje de selección complejo, de un gran sistema o paradigma que es nuestro vestidor, que es la ropa que tenemos para vestirnos. Entonces, vestirse diariamente es la misma operatoria que hablar. Seleccionar y combinar. Seleccionar y combinar. Seleccionar del paradigma del sistema y combinar en el sintagma.
Esto es importante y adelantamos algo de lo que vamos a decir la clase que viene, porque ¿cómo vemos esa selección y esa combinación? Nos permite identificar, le permitió al lingüista Roman Jakobson hacia los años 1950, nos permite identificar ciertas características históricas de aquellos signos o aquellos textos que se han dado en llamar obras de arte. ¿En qué sentido? En que Jakobson descubrió que esta idea de Saussure, de que las relaciones en el lenguaje son de selección y combinación, Jakobson observó que en los textos más coloquiales, en los dichos más ordinarios, en las proferencias lingüísticas más claras y entendibles, esa ordinariez, esa claridad y esa entendibilidad se debía fundamentalmente a un predominio del eje del sintagma por sobre el paradigma. Entiéndase, a un predominio de la gran coherencia, no únicamente sintáctica, sino también semántica, de las unidades que se combinan. La claridad de un discurso depende de la previsibilidad del mismo, sin pensarlo en términos despectivos, de la ordinariez del mismo. Entendemos muy bien si nos hablan de la forma en la que estamos perfectamente acostumbrados. El hábito asegura una coherencia y por lo tanto una claridad o entendibilidad de lo que se dice. Hay un predominio en la comunicación verbal corriente, hay un predominio, dice Jakobson, del eje horizontal por sobre el eje vertical. ¿Qué pasaría entonces cuando utilizamos los signos para hacer obras de arte? Dice Jakobson, tal vez lo contrario. El eje vertical conservaría la misma importancia que el eje horizontal o tal vez más. Es más importante que el poeta se tome el trabajo de seleccionar libre e inteligentemente las unidades que de combinarlas previsiblemente. Esa diferencia la vamos a encontrar entre la comunicación de masas y las artes legítimas, entre la artesanía y el diseño innovador. Una de las características, vamos a volver sobre esto, así que no voy a ahondar más, una de las características típicas, históricas, que ha venido asociado a lo que llamamos obras de arte, es esto, ¿no? Un predominio del paradigma por sobre el sintagma, o por lo menos un no predominio del sintagma sobre el paradigma. Para pensar un poquito cómo se puede extender esta idea, este par dicotómico a textos no lingüísticos, miremos la placa en la cual aparece esta pintura, que es de Fantin Latour, pintor de finales del siglo XIX, muy amigo de los impresionistas y de los postimpresionistas, pero de hábitos terriblemente académicos, ¿no? En esta pintura es una pintura en la que retrata varios de esos amigotes, impresionistas y postimpresionistas, en el taller de uno de estos últimos, Cézanne, que es el que está sentado con el pincel. Sin embargo, tiene amigos muy innovadores, tiene amigos muy revolucionarios en las técnicas pictóricas, pero él es un conservador. ¿En qué consiste ese conservadurismo? En el predominio del sintagma por sobre el paradigma. ¿Qué quiere decir?
pinta como se pintaba en el pasado. Pinturas que se hacen en muchos días, en muchas semanas. ¿Qué quiere decir esto? Veladura y no empaste. Esperar que el óleo se seque para volver a velar. Entonces, muchas capas de pintura, de óleo y de aceite de lino, que no alcanzan a identificar cada uno de los toques de pintura. Recuerden esto, ¿no? Cada una de las pinceladas de esta pintura de Fontaine-Latour ha desaparecido, ha cedido en su particularidad en favor del efecto general de la pintura. Piensen ustedes que la mitad de los pinceles que utilizaban los pintores hasta mediados del siglo XIX, lejos de ser aquellos que tienen las cerdas paralelas de punta o chatos que utilizamos actualmente, que podemos comprar en cualquier librería artística actualmente, tenían la mitad de los pinceles que tenía la configuración esa rara que solemos ver a veces y nos llama la atención en las librerías artísticas, donde los pelos del pincel se abren en una suerte de abanico. ¿Para qué sirve ese pincel raro? Para borrar las pinceladas. ¿Para qué el pintor tradicional quería borrar las pinceladas? Para hacer predominar el eje del sintagma por sobre el paradigma, para que no se noten las unidades, para que las unidades sintagmáticas, los distintos toques de distintos colores, las distintas pinceladas, se borraran. Eso es lo que pasa con la obra de Fontaine-Latour, que si la comparamos con esta otra que vemos ahora, que es de Paul Cézanne, de la misma época, es una obra en la cual ya el predominio del sintagma no está tan claro. Porque con este tipo de pincelada, que es lo que normalmente los historiadores del arte llaman la pincelada orientada, que es una pincelada que sigue una orientación que nada tiene que ver con el objeto de representación. Es una pincelada que tiene una orientación en relación a la verticalidad y horizontalidad de la tela en la cual se pinta. En el pasado, lo ideal en la modernidad temprana era que la pincelada no se notara, para que la superficie pintada se volviera como un cristal invisible y permitiera acceder directamente a la fábula pictórica. Por ahí, si había que empastar y la pincelada se iba a ver, el trazo de la pincelada, el uso del pincel, tenía que acompañar ilusoriamente la forma del objeto representado. Una carnación con pinceladas curvas, un piso con pinceladas horizontales, un muro con pinceladas verticales. ¿Qué hace Cézanne? Viola este hábito. Ignora estos principios de coherencia de las unidades sintagmáticas. Y entonces pinta el tronco, el follaje, el piso, la montaña, las carnaciones, etcétera, etcétera, con una pincelada que se nota y que a la vez no sigue ilusoriamente la forma del objeto representado. Pone en evidencia las conexiones sintagmáticas, las vuelve imperfectas. Entonces, más o menos, digámoslo ya, una característica histórica que han tenido las obras de arte es la de no dar un predominio absoluto a las relaciones sintagmáticas. Es decir, ser algo más nuevo, algo más creativo, algo más inteligente, pero sobre todo algo más libre en la selección paradigmática que los textos corrientes.